Esta es la segunda prédica acerca de la serie que estamos llevando a cabo acerca de los 10 mandamientos. Quiero hablar hoy sobre principios generales e introductorios al decálogo. Antes de hablar de los 10 mandamientos, he decidido dar 2 prédicas como prédicas introductorias para poder entender los 10 mandamientos. Sé que los 10 mandamientos en muchas mentes suena como algo arcaico, como algo que no son de la época, como algo que fue para un pueblo llamado Israel, como que no es para nosotros. Pero los 10 mandamientos es el decálogo que Dios con mucho amor nos ha dado. Quiero introducir mi mensaje con una pequeña analogía. ¿Cómo luciría una ciudad grande donde las leyes de esa ciudad han sido creadas por un legislador justo? ¿Un legislador cómo? Justo. Y las leyes son creadas correctas y justas. Y la mayoría de los habitantes aman esas leyes y las ponen en práctica. No perfectamente, pero sí sinceramente. ¿Cómo luciría esa ciudad? Donde todos son respetuosos de esas leyes porque aman esas leyes. Por el contrario, ¿cómo luciría una ciudad que a pesar que las leyes son correctas, justas, la mayoría de los habitantes no las aman ni las ponen en práctica? ¿En qué tiempos estamos viviendo hoy? ¿Dónde y en quién tiene su origen el decálogo? O sea, la ley moral, los 10 mandamientos. Esa es la pregunta con la cual nos vamos a introducir hoy. ¿Dónde y en quién tiene su origen el decálogo o la ley moral? Vamos a la palabra. Génesis capítulo 1 y también a Génesis 2:16. Génesis 1:1 y Génesis 2:16. Ahí vemos el origen del decálogo. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En esos versículos, en el primero, nosotros vemos que Dios es creador. ¿Qué vemos en el primer versículo? Creador. Dios es soberano sobre lo que ha creado. Y en el segundo versículo, que dice, mandó Dios al hombre, ahí lo vemos como legislador. ¿Cómo vemos a Dios? Como legislador. Entonces, Dios es creador y Dios tiene soberanía sobre lo que Él ha creado. Él puede mandar y establecer leyes para lo que Él ha creado. Un ejemplo: si yo soy un empresario de alto calibre y fabrico trenes,
Yo los fabrico, los creo. También yo tengo autoridad y soy responsable de crear los manuales bajo los cuales esos trenes van a dirigirse. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Esto nos da a entender que este mundo no se hizo solo. Tuvo un origen, tuvo un creador, el cual también es un legislador. ¿Cuál es la relación que existe entre las criaturas y el creador? ¿Son las criaturas responsables ante ese creador que los hizo? ¿Ha establecido Dios un código moral que rija la conducta del hombre y que establezca la diferencia entre el bien y el mal? ¿O lo podemos establecer nosotros? Entre lo correcto y lo incorrecto, ¿quién es el que tiene toda autoridad, hermanos, para decir lo que es bueno y lo que es malo? ¿Y a dónde? ¿Ha dejado en manos de las criaturas el establecer lo que es bueno y lo que es malo? De ninguna manera. La respuesta es razonable. Dios es un Dios soberano que posee autoridad sobre nosotros. Dios no es un relojero cósmico que le dio cuerda al reloj del universo y de la humanidad y ha dejado al ser humano a sus expensas. Él es creador, legislador, soberano, y las criaturas tienen el deber y la obligación de someterse al gobierno soberano de Dios. ¿Sabe, hermano? Cada matrimonio que vive mal, cada hombre, cada hogar que está destrozado, algún mandamiento ha violado. Íbamos con mi esposa en un Uber y el hombre nos decía: mire, me peleé con mi esposa, viera qué difícil es ella. Y sabe que llamé a la policía, y ¿sabe a quién echó la policía de la casa? A mí. Y el policía me dijo: andate vos. Y le dijo: pero no, si ella, andate, si no querés que te llevemos. Y en mi carne yo rápido dije: qué bárbara esta mujer. Pero al final yo dije: hay que ver la otra parte. ¿Qué ha hecho este hombre para que esta mujer lo trate así? ¿Algún mandamiento? Algo que Dios ha establecido está siendo violado ahí. Dios es bueno con habernos dejado Usted es sabio en haber venido hoy a oír la palabra. Y es más sabio cuando permanece oyéndola todos los domingos. ¿Qué son los 10 mandamientos? Al hablar de los 10 mandamientos, tenemos que presuponer que Dios existe. Los 10 mandamientos nos hablan de la existencia de un Dios santo que no ha dejado al mundo como un relojero cósmico. Los 10 mandamientos nos habla que Él creó al mundo conforme a su carácter moral, conforme a su carácter, ¿qué, hermanos? Él estableció leyes que deben regir el comportamiento de los seres humanos. En resumen,
y un reflejo. Los 10 mandamientos son un resumen de la ley moral de Dios. Son un reflejo del carácter moral santo de Dios. Nosotros vivimos en un mundo donde hay diferencias entre lo bueno y lo malo. Los 10 mandamientos, Dios se los dio a Moisés escrito en tablas de piedra, pero no son más que un resumen de la ley moral de Dios que está en vigencia desde el mismo momento en que Dios creó al hombre, en el principio. Están en vigencia los 10 mandamientos desde que Dios creó al hombre hasta que llegue el fin de los tiempos. Ahora, los 10 mandamientos toman un lugar especial en las leyes de Dios. ¿Sabe que Dios no solamente creó los 10 mandamientos, sino que creó otras leyes, como se llaman las leyes ceremoniales? ¿Cómo se llama? Leyes ceremoniales, leyes civiles que ya no están hoy. Leyes ceremoniales que ya se acabaron. Pero los 10 mandamientos tienen prioridad sobre esas leyes. ¿Cuál es el lugar especial que ocupa el decálogo y en qué contexto fueron incluidos los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos fueron incluidos por encima de las leyes ceremoniales y las otras leyes. Dios le da lugar especial a los 10 mandamientos, lo cual veremos brevemente. Fíjese bien la prioridad que tienen los 10 mandamientos, la especialidad que tienen los 10 mandamientos sobre todas las demás leyes. Número 1, Dios mandó que el pueblo se preparara de una manera inusual antes de que le dieran los 10 mandamientos. Dice en Éxodo 19:10, como hablábamos, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy, y mañana laven sus vestidos. Dios quería enseñar que lo que iban a recibir era algo especial. ¿Qué era, hermanos, lo que iban a recibir? Algo especial. Éxodo 19:16. Dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. ¿Qué vinieron, hermanos? Truenos y relámpagos. Era como una inauguración de los 10 mandamientos. Y expensa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Hubieron en la entrega de los 10 mandamientos fenómenos y portentos. Dios comunicó los 10 mandamientos al pueblo de una manera inusual. Deuteronomio 5:4. Dios los dio cara a cara. ¿Cómo los dio Dios? Cara a cara. O sea, no se los envió por un ángel. Dios los dio cara a cara. Te lo voy a dar en persona. Deuteronomio 5:4. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. ¿Saben que Dios
puso sus leyes civiles y ceremoniales a un lado del arca. Pero los 10 mandamientos no los puso a un lado del arca, sino que los puso dentro del arca. Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Quién escribió los 10 mandamientos, hermanos? Con el dedo. Las otras leyes no fueron escritas con el dedo de Dios, pero los 10 mandamientos sí. Fíjese lo que dice Deuteronomio 10, 1 al 5. Es un buen párrafo, pero hay que leerlo. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mi monte, y hazte un arca de madera, y escribe en aquellas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste, y las pondrás en el arca, dentro. Hice pues un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas, conforme a las primeras escrituras, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte del medio del fuego, en el día de la asamblea. Y Jehová me las dio, y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están como Jehová me mandó. En cambio, el libro de la ley o leyes ceremoniales y civiles fueran puestas al lado. ¿A dónde fueron puestas, hermano? A un lado. En cambio, los 10 mandamientos fueron puestos dentro del arca, porque los 10 mandamientos son especiales. Habla de mandamientos morales permanentes hasta el día de hoy. Las leyes ceremoniales y las leyes civiles, que eran solamente para Israel, esas caducaron. Pero los 10 mandamientos permanecen hoy en día. Los 10. Deuteronomio 31, 24 al 26. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley, o sea, leyes ceremoniales y civiles, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y estén ahí por testigos contra ti. O sea, los 10 mandamientos dentro del arca y el resto de las leyes a un lado del arca. ¿Se entendió eso, hermano? Por eso, todo hombre y toda mujer hoy, aquí y en todo lugar, debe de obedecer la ley moral de Dios, resumida en el Decálogo. ¿La ley de Dios es universal? Sí. Aún para el pueblo que no es de Israel. Toda la humanidad, sean judíos o gentiles, en cualquier época, sean indios o los que sean, en nuestra época o en otra, están obligados a obedecer la ley moral de Dios, los 10 mandamientos.
Pero hermano, esos indios que existieron antes de Colón no conocieron la ley de Dios. Sí la conocieron, la tenían en sus conciencias. ¿A dónde la tenían? En sus conciencias. Todo hombre que nace, ya nace con esa ley moral de Dios en su conciencia. Ese hombre sabe que no debe de adulterar. Ese hombre sabe que no debe de matar, que no debe de robar, que no debe de calumniar. Romanos 2, 14 y 15 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley, no tienen Biblia, pues, no conocieron la Biblia, hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Por qué creen ustedes que los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley? O sea, cumplen los 10 mandamientos, no perfectamente, pero sí sinceramente, porque la tienen en sus conciencias, en sus corazones. Estos, aunque no tengan ley escrita, son ley para sí mismo. ¿A dónde está la ley? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ahí está escrita. Cada señorita aquí, aunque no tenga a Cristo, sabe que no debe de ir, sabe que no debe de adulterar, sabe que no debe de fornicar, sabe que no debe de mentir. Cada joven aquí sabe que el fraude no es correcto, porque ahí está la conciencia diciendo: esto no es correcto. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia: esto es malo, esto es bueno. Y acusándoles o defendiendo sus razonamientos. La ley moral de Dios resumida en el Decálogo es obligatoria. ¿Es como, hermanos? Obligatoria para todo hombre y toda mujer. Y por lo tanto, toda transgresión a dicha ley, aún hoy, será juzgada en el día. Porque entonces habría que cambiar el chip de la conciencia. En nuestra conciencia está: no matarás. Ahora la pregunta es: ¿somos salvos por obedecer los 10 mandamientos? Porque cuando usted cree que hay que guardarlo para ser salvos, ahí está un problema. ¿Somos salvos por obedecer los 10 mandamientos? Fíjese, después que el pecado entró en el mundo, es imposible guardarlos. Y por lo tanto es imposible salvarse por ellos. Repito, después que el pecado entró en el mundo, es imposible guardar todos los mandamientos. Y por lo tanto es imposible salvarse por ellos. Para un ser humano salvarse y llegar a la presencia de Dios, debe de llegar sin pecado, o sea, debe de haber guardado perfectamente los 10 mandamientos. Tiene que haberlo guardado desde la cuna hasta la tumba para ser salvos. Tendríamos que ganarnos la salvación, o sea, nuestra propia justicia. Solo hubo uno que sí se ganó la justicia por él mismo, porque la cumplió toda. ¿Quién fue, hermanos? El Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Santiago 2:10 dice:
Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Para ser salvo por la ley, no tienes que violar un acápite. Si violas un acápite, violas todo. Por eso Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo dice: los que quieren salvarse guardando los 10 mandamientos están bajo condenación de Dios. Porque la ley exige que todos los acápites sean obedecidos. La ley, o sea, no las leyes, sino la ley, los 10 mandamientos, tienen 10 eslabones. Si tú rompes uno de ellos, tú dañaste toda la cadena. Es un todo, es una unidad. Dios debe de ser obedecido perfectamente. Entonces, si nadie puede ser salvo guardando los 10 mandamientos, ¿cómo puede una persona ser salva? ¿Y cuál es el verdadero propósito de la ley? La ley de Dios no nos salva. La ley de Dios es como un médico que nos dice de lo que padecemos, pero no nos cura. Así es. ¿Cómo es la ley de Dios, hermanos? Es como un médico que nos dice lo que padecemos, pero no nos cura. Yo tengo un alto concepto de mí mismo, digamos. ¿Cómo es que la ley opera en nosotros? Yo tengo un alto concepto de mí mismo y me veo en el espejo de la ley: no cometerás adulterio. Entonces yo digo: tengo 35 años de casado y nunca he tenido otra mujer. Nunca he sido infiel a otra. He sido fiel a mi esposa. Sí, pero supiste que el alcance de esa ley no solo es exterior, sino interior. El que mira a una mujer ya adulteró con ella. Entonces la ley es como un médico que en buen salvadoreño me baja los humos. El hombre se cree justo, tiene argumentos de su propia justicia, que no es tan malo como aquellos que están en la cárcel. Yo no me he manchado las manos, yo no he hecho esto, sí, pero hablando de la ley, no codiciarás. Más de alguna vez usted ha dicho: yo quisiera tener ese carro. Mi carro ya está viejito. No codiciarás. Qué chula las casas de aquí. Cómo me gustaría. No codiciarás. ¿Cuál es el problema del hombre? Se escuda, se cree justo. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Cómo conocemos el pecado? Por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Y Pablo pone uno de los mandamientos más difíciles: no codiciarás.
Dios mío. La ley es útil para yo humildemente darme cuenta qué es lo que Dios piensa de mí, cuál es mi verdadera condición y a la misma vez señalarme la necesidad de un Salvador perfecto. Oiga bien esto, la ley es como un médico que nos dice: tú eres codicioso, tú eres ladrón, tú eres adúltero, tú eres calumniador, tú eres idólatra, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué? No, tú no puedes cumplir la ley, pero te voy a llevar, el médico ese mismo dice, pero te voy a llevar a alguien que sí puede ayudarte, porque él sí cumplió la ley. Él quiere ser tu representante, tu salvador. Él guardó la ley para mostrarme que por la fe en Él yo puedo ser salvos. Por la fe en Él puedo ser salvos. ¿Sabe por qué nos llamamos creyentes? Porque ponemos nuestra fe, porque creemos más que esforzarnos en cumplir la ley. Por eso somos creyentes. Entonces, si somos salvos por gracia, entonces ¿para qué me sirve la ley? Si yo no soy salvo en cumplir la ley y soy salvo por gracia, ¿para qué me sirve la ley? Bueno, además de mostrar la condición, señalarnos a Cristo, cuando un cristiano ha visto su condición y ha conocido a Cristo por el señalamiento de la ley, entonces en ese cristiano hay una nueva naturaleza que quiere obedecer a Dios. Por ejemplo, tú que viniste hoy, o tú que hace un mes que has venido, 3 meses, y has estado oyendo la palabra, y de repente Dios hace un milagro en tu vida. Se llama regeneración, nuevo nacimiento. Y entonces Dios te pone una nueva naturaleza, te da su corazón, te da el corazón de Él, te da los pensamientos de Él. Pero tú continúas siendo imperfecto, pero eres ya un creyente. Entonces, ¿de qué te sirve la ley? ¿Cómo te sirve la ley? Porque tú dices, yo tengo un anhelo de obedecer al Señor. ¿Cómo hago? Aquí están los 10 mandamientos. Sí, pero no lo voy a cumplir perfectamente. No importa. Pero vive guardándolos sinceramente. Aunque no los guardes perfectamente, pero guárdalos sinceramente. Y pon tu fe no en lo que guardas, sino en aquel que ya lo guardó. Es Jesucristo. Vemos la ley no solo como una guía. Vemos la ley no solo como una guía que nos señala a Cristo, sino también una guía cómo agradar a Cristo. Como que si alguno de los hijos que están aquí o hijas le diga: mamá, dame 10 normas en las cuales tú quieres que yo me conduzca en esta casa. Wow. ¿Dónde está esa hija? Ese hijo. Mamá, yo quiero agradarte, yo quiero que me digas en qué yo te estoy desagradando. ¿Cómo voy a saber yo cómo amar al prójimo? ¿Cómo voy a saber yo a no tener dioses ajenos delante de mí? ¿Cómo voy a saber yo cómo amar a mis padres? ¿Cómo honrar a través de la ley? Pero no para ser salvo, sino porque yo ya soy salvo. Porque deseo con todo mi corazón, con una motivación diferente, con un nuevo corazón, lleno de amor, lleno de Espíritu de Dios, vivir para la gloria de Dios. ¿Entiendes por qué en este púlpito debe de predicarse a Jesucristo? Porque en este púlpito no solo deben de predicarse exigencias, sino Cristo las cumplió.
Y nosotros debemos de poner nuestra fe en Él sin dejar de obedecer. Pero nuestra obediencia no es para ser salvo, sino es porque somos salvos. Quiero que veamos algunas aplicaciones. Vive bajo la autoridad de Dios, no de tu propia opinión. Óyeme, por favor. Es que yo pienso que, ¿verdad? Vive bajo la autoridad de Dios, querido, no bajo tu propia opinión. Cada decisión diaria, iglesia, familia, trabajo, matrimonio, debe de someterse al Dios creador y legislador. No a lo que sientes o crees correcto o a lo que creen los demás. Querido hermano, vive bajo la autoridad de Dios, no bajo tu propia opinión. Es que yo pienso que quedándome en casa y siendo bueno, la iglesia no es necesaria. Ten cuidado, porque esa es tu propia opinión. Examina tu vida a la luz de la ley, no a la luz de otros. Es que los malos son esos que están en la cárcel, los asaltadores de banco. Los idólatras son esos hindúes que tienen hasta 3,000 dioses. Pobrecitos ellos. Cuidado. Examina tu vida a la luz de la ley, no a la luz de otros. La ley de Dios revela nuestro pecado para humillarnos, no para compararnos con los demás. Usa la ley moral o los 10 mandamientos como espejo, no como escalera de salvación para ir al cielo. Oye bien, por favor. Usa la ley de Dios como espejo. Y si ves que la ley de Dios tú realmente la estás obedeciendo en parte, alégrate, pero eso no te da licencia para decir, por esa obediencia, yo voy a ser salvo. Es por la obediencia de Cristo. No intentes subir a Dios por obediencia. Deja que la ley te lleve a confiar en Cristo, en su obediencia. Me decía un familiar a mí, es que mira, yo ya descubrí, me dijo, es que la clave del creyente es la obediencia. Y va de darle y darle y darle. Es que la clave de un creyente es que sea obediente, que sea obediente. Y yo le digo, pero ¿a cuál obediencia te referís? Porque nuestra obediencia es imperfecta. La clave de un creyente es confiar más en la obediencia de Cristo que en su propia obediencia. Porque la mía siempre será imperfecta. La de Cristo es perfecta. Por eso nos llamamos creyentes, evangélicos. Por favor, querido, descansa en Cristo. No en tu desempeño moral o buen comportamiento diario. Hoy me porté mal, Jolano. Hoy sí voy a ir a la iglesia. Hoy no peleé con mi esposa. Hoy no peleé con... Estamos en paz. Podemos ir a la iglesia. Cuidado. Descansa en Cristo, no en tu desempeño moral o buen comportamiento diario. La seguridad de salvación no está en que tan bien obedeces, sino en quien obedeció perfectamente por ti, Cristo Jesús. Esa es la diferencia del evangelio y la religión falsa. Obedece por gratitud, no por temor a condenación. ¿Qué acabo de decir, hermanos? Obedece por gratitud, no por temor
a condenación. El creyente guarda la ley no para ser salvo, sino porque ya ha sido salvado por gracia. Permite que la ley guíe tu amor a Dios y al prójimo. Los mandamientos nos enseñan cómo amar correctamente a la familia, la iglesia y a la sociedad. Vive una obediencia sincera, aunque imperfecta. Dios no demanda perfección legalista del creyente, sino un corazón nuevo que desea agradarle cada día. Querido, que no eres creyente todavía, que no te congregas en una iglesia, querido, hoy puede ser un día para que tú medites y digas, perdón, yo he vivido como un macho sin dueño. Yo he vivido como un animalito silvestre. Yo ignoraba que Dios es mi creador y mi legislador. Y también ignoraba que no voy a ser salvo por cumplir la ley o por poner mi fe en mis obras. Ahora yo entiendo que voy a ser salvo por poner mi fe en Jesucristo. Querido, pon tu fe en Jesucristo. Arrepiéntete este día. Te lo suplico. Dios te manda. Y te vas a deleitar en los mandamientos de Dios. Oremos. Y puedes orar tú, querido, en esta oración. Gracias, Padre. Bendito seas, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque has enseñado a tu pueblo lo precioso que son tus 10 mandamientos, y también al que está perdido has enseñado tu ley. Gracias, Señor. Te pido que hoy puedas hacer un milagro en esa persona que todavía no se ha arrepentido. Hoy puede ser el día en el cual ella pueda confesar sus pecados. Bendito seas en el nombre de Jesús.